Nosotros a José María Luna, socio del Uno Sevilla Asesores Patrimoniales. José María Luna, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, tenemos una mañana llena de curvas, pero lo importante ahora mismo es un buen asesoramiento. ¿Cuáles son las megatendencias que podemos identificar este año con todo lo que está cayendo y sobre todo en los entornos VUCA ya se han perdido? Y esto es el siguiente nivel. Entonces, ¿por dónde tiramos? ¿Por dónde estáis viendo desde el Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales, que hay que buscar las oportunidades? Bueno, una semana más tengo que repetir que la volatilidad es algo inherente a los mercados de capitales y que cuando mucho han corrido estos, es lógico que veamos correcciones, con lo cual muchas veces estas caídas, sobre todo si se mantiene el trasfondo de mercado sigue siendo positivo, a veces lo que se deben es de aprovechar precisamente para construir cartera. Una opción puede ser precisamente, como bien apuntas, en el tema de las megatendencias. Nosotros hay algunas tendencias que las seguimos viendo muy interesantes. Por ejemplo, nos sigue gustando la digitalización. Y dentro de la digitalización, aparte de la robótica o de la inteligencia artificial o el e-commerce, apuntemos, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad. Si cada vez pasamos más tiempo en el ciberespacio, en el mundo analógico, desde el mundo analógico hemos pasado al virtual, evidentemente una temática muy interesante puede ser precisamente la ciberseguridad. Otra temática muy relevante va a seguir siendo el tema de la sostenibilidad. Es lógico que después de las subidas tan fuertes que ha habido en los mercados tengan momentos de corrección, de toma de beneficios, pero nos sigue gustando. Nos sigue gustando la inversión en agua, nos sigue gustando mucho el tema de la economía circular, que la pasada semana, de hecho, hablábamos de ello. Por ejemplo, hay un fondo muy interesante de la casa Robeco, el Robeco SAM Circular Economy Equity, que puede ser una opción interesante dentro de lo que es la economía circular, la transición energética, con lo cual esas temáticas siguen estando muy presentes ahí. Junto con ellas, nos sigue pareciendo muy interesante también el tema de la educación, de la formación. Una sociedad formada, educada, aparte de todos los impulsos que pueda venir desde el punto de vista de las políticas fiscales, es garantía de presente y garantía de futuro. ¿Alguna temática nueva? Estamos hablando mucho del tema de los cíclicos, lujo. Yo creo que es una temática muy interesante que va muy relacionada además con la reapertura de la actividad económica, con todo lo que está relacionado con el tema del turismo. Vemos Europa y la vemos muy encerrada, hoy por hoy, lamentablemente, por el tema del coronavirus, pero hay otras zonas del mundo en donde la velocidad de reapertura es distinto, con lo cual la temática de lujo puede ser una temática muy interesante para poder jugarla. Y de hecho, hay un fondo de la casa GAM, el GAM Star Luxury Brands, que, por ejemplo, en la última semana, donde hemos visto correcciones importantes en el sector de la tecnología, pues este fondo no ha caído mucho menos de un 1%, con lo cual el lujo puede ser también una idea interesante. Y luego el consumo en Asia. Yo creo que sigue siendo un factor muy interesante y que yo aprovecharía las caídas que hemos visto tanto en el día de hoy como el día de ayer, no solo en China, sino también en otras plazas asiáticas, precisamente para construir cartera en buenos valores. La dispersión está ahí, pero la inversión de medio y largo plazo no debe de faltar todo lo que son temas, como acabo de decir, y alguno más que también sería interesante, ¿no? ¿Qué hacemos con streaming, música, juego e-commerce que parece que en la pandemia han tenido tanto tirón que parece que se va a quedar, que vienen para quedarse? ¿Cómo podemos tomar posiciones o cómo consideráis que deberíamos atenderle? Bueno, yo creo que la temática de juego online, de música, streaming, etcétera, son temáticas que el coronavirus, que la COVID-19, lo que ha hecho ha sido acelerar precisamente muchas de esas tendencias como las que acababa de comentar ahora mismo y también, por supuesto, las que señalas, ¿no? A nosotros nos gusta, yo creo que hemos pasado del lo que sería el poseer, el tener, al compartir, al usar y al compartir. Y eso hay mucho, o tiene mucho que decir, por ejemplo, el tema de los juegos online. A nosotros nos gusta. Se mueven muchísimos miles de millones de dólares en el año, cada vez más. No es algo que solamente afecta a las generaciones más jóvenes, sino creo que hay otras generaciones que también la que puede ser la Y, la X, ya no sé ni qué nomenclatura poner, pero que también, por supuesto, bueno, pues no solo los videojuegos, sino también el tema de la música, ¿no? El compartir.
Yo creo que eso es muy importante. Yo recientemente estuve en un concierto online que además no solo era para España, sino también para Latinoamérica y de Bunbury, con lo cual, fijaos, no se puede ir a un concierto, pero se puede por vía streaming poder participar y me salió bastante más barato. Obviamente no pude tocar o estar con el público, ¿no? Pero bueno, pero pude participar en el sentido de que pude disfrutar, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que ha democratizado precisamente todo lo que es el coronavirus y el mundo virtual ha democratizado precisamente el acceso a estas nuevas tendencias. Hay fondos de inversión que aprovechan precisamente o invierten una parte de su cartera en este tipo de ideas, ¿no? Recuerdo el fondo de Goldman Sachs, el fondo Global Millennials Equity, pues puede ser una opción interesante. O la casa Thematic, que es una boutique dentro de Natixis, bueno, pues sería el Subscription Economy, en el cual, por ejemplo, hay valores no solo EA Sports, que es una compañía precisamente de videojuegos, sino también, por ejemplo, no sé, Netflix en un momento determinado, que también es ese compartir. Antes íbamos a un videoclub a comprar o a coger una película, ahora pues directamente lo que hacemos es verla en online o en streaming, ¿no? Con lo cual es una temática muy interesante y que aunque volvamos cuando empezamos el coronavirus y volvamos a las calles y a tomar las terrazas, no cabe la menor duda que estas otras temáticas también van a ser muy, muy importantes y no va a haber pasos atrás, ¿no? ¿Idea de negocios de la semana? Pues mira, ideas de negocios, os voy a dejar un par de ellas. Una para el sector inmobiliario en Estados Unidos, puede ser el Morgan Stanley US Property. Estamos viendo cómo la temática del mercado inmobiliario, el precio está aumentando, ahorro muy importante del bolsillo de los norteamericanos y encima posibilidad de más por el tema de las políticas fiscales. Y el otro, hablábamos del tema cíclico, hablábamos antes del lujo. Bueno, pues algo que tenga bancos americanos, que tenga sector industrial. El fondo de la idea de la semana, aquí incido mucho más, será el fondo de Robeco, el Global Premium Equity. Yo creo que es una idea interesante para estudiar con un buen asesor financiero. Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Buen día y buen negocio. Buen día, muchísimas gracias y buen negocio.